Esto realmente es Argentina Año Verde. Hay 10.000 inscriptos para participar en esta jornada. En el corazón del conurbano bonaerense, en una universidad enclavada en un partido que es el mío, donde yo nací, que tiene 2 millones de habitantes y donde el 5% de los adultos están inscritos cursando en esta universidad. Esto es realmente Argentina Año Verde. Y es también Argentina Año Verde porque por primera vez la sociedad se hace cargo de discutir el servicio de justicia. Por primera vez dejamos de simular que es algo de la naturaleza, que es algo que viene dado como el sol y la lluvia, y entendemos que es obra de los hombres, de las clases sociales, de las relaciones sociales, y entendemos que puede ser modificado, entendemos que la sociedad tiene el derecho de hacerlo, de discutirlo y de producir los cambios que sean necesarios, bajo la consigna de la democratización de la justicia. Tal vez hubiera sido mejor que empezáramos por este tipo de foros y no por el tratamiento apresurado de 6 proyectos de ley. Pero no importa. De todos modos, es bienvenida la discusión, aunque por los apuros de la coyuntura, que son comprensibles, por la necesidad de impedir el sabotaje y el bloqueo al que nos tienen acostumbrados los sectores que se oponen a cualquier modificación, se haya empezado por la sanción y la promulgación de los proyectos y estemos dando lugar al debate a posteriori. Yo quiero comenzar con una frase de uno de los pocos jueces que en la Argentina no se han equivocado nunca, Leopoldo Schifrin, de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, ex secretario de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En un trabajo que circuló entre un grupo de amigos hace unos 5 años, Schifrin escribió que la judicatura integra el sistema de dominación real prevaleciente en la sociedad argentina, que desde la caída de Perón en 1955 tomó la forma de una laxa alianza entre las distintas facciones del capitalismo, casi todo el prebendario, la jerarquía de la Iglesia Católica y las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Y anota Schifrin que, cambiando Iglesia Católica por Iglesia Evangélica, estos eran los factores reales de poder que Lasalle, en su folleto ¿Qué es la Constitución?, enumeró como factores reales de poder en la Prusia de su tiempo, frente al poder formal apoyado en la Constitución. Hoy habría que añadir en la Argentina al aparato cultural los grandes diarios, las radios, la televisión, más las academias, institutos y fundaciones de todo tipo y universidades privadas. Esto se tradujo en la Prusia de entonces y en la Argentina de hoy en un poder judicial alejado de las demandas sociales, indolente en la mayoría de los casos, burocrático e inercial y muy sumiso a los intercambios con el poder político y económico. La renovación de la Corte Suprema de Justicia en 2003, impulsada por el presidente Kirchner, modificó parcialmente este escenario, reconstituyó su legitimidad social con decisiones muy importantes, pero reprodujo una forma de gobierno del Poder Judicial que sostuvo esta alianza con los sectores más conservadores del sistema de justicia, y poco se avanzó en un cambio de paradigma respecto del funcionamiento cotidiano. Las estructuras judiciales han seguido manejadas por este sector que se atribuye a la representación de toda la justicia. Y el Estado a menudo aparece débil o cómplice ante las presiones de estos grupos poderosos que tienen en el aparato de justicia un socio privilegiado. La indefinición de la cautelar del Grupo Clarín contra una ley de servicios de comunicación audiovisual que fue aprobada por una amplia mayoría del Congreso, y es así luego de un intenso proceso de debate en todo el país, en toda la sociedad,
y la cautelar que beneficia desde hace 10 años al Diario de la Nación para que no cumpla con sus deberes impositivos, muestran que la neutralidad de la justicia como verdad absoluta se cae a pedazos. No existe, es un mito. Sin duda acompañamos el camino de romper esta hegemonía representada, entre otras organizaciones, por la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional y de la provincia de La Paz, por supuesto. La aparición del movimiento Justicia Legítima en respuesta a la falta de representación de una base muy amplia de funcionarios judiciales de todo el país es muestra de esta ruptura interna, dato de absoluta relevancia. Se trata entonces de poner en crisis esa hegemonía articulada por los sectores más conservadores y defensores del statu quo. Cambió el contexto político en la Argentina. La recuperación del rol del Estado en la defensa de los intereses sociales y la búsqueda de autonomía frente a los poderes fácticos modifica el escenario en el que debe actuar el sistema de justicia, y hay que tomar nota de esos cambios. Y formula nuevas preguntas para su funcionamiento, para su conformación, para su orientación. Este debate democrático, no en sentido meramente instrumental, lleva a la búsqueda de nuevos paradigmas también para el funcionamiento del sistema de justicia, para su relación con el poder político y con los poderes fácticos. Y en lo que a nosotros nos interesa remarcar, también en relación con los sectores sociales que requieren protección para hacer valer sus derechos e impulsar políticas concretas para la satisfacción de sus necesidades. La búsqueda de esta legitimidad para dejar de ser parte del bloque social dominante, escribió también Schifrin en esos apuntes que mencionaba, es transformarse el Poder Judicial en el campo de contención, promoción y articulación de los intereses y derechos de los grupos ajenos al sistema principal de dominación. Entonces, sin perder su carácter estatal, obtendría una sustancia autónoma. Si algún juez quiere asomarse a la normalidad y no a la normatividad constitucional, no encontrará por ningún lado la supuesta división de poderes, ni tampoco la independencia judicial que sería consecuencia de ese principio. En cambio, la realidad del curso político le mostraría que existe una fortísima división entre el poder fáctico del bloque social dominante y el poder formal del Estado, que lucha por momentos, y este es uno de ellos, por lograr alguna autonomía, por no ser un simple instrumento de aquel poder. Entonces, la nueva forma de intervención estatal, con políticas de redistribución de la riqueza y de ampliación de derechos, genera tensión con los poderes judiciales, cosa que se está dando también en otros países de nuestra región. No somos extraterrestres, estamos inmersos en una realidad sudamericana donde estos problemas se reproducen, cada uno con sus características, pero sobre líneas similares. La cuestión es cómo resolver esa tensión. La capacidad de adaptación y seguimiento del aparato jurídico a esta nueva etapa y la relación de la política con el derecho como herramienta de reclamo social. En este contexto, la disputa por el Consejo de la Magistratura tiene sentido si logra desarmar la tradicional configuración conservadora. La elección popular viene a romper la lógica de representación histórica del sector judicial y de los abogados. La negociación con la Corte Suprema de la administración de los recursos y de la superintendencia en términos de gobierno del Poder Judicial ha mostrado que esta disputa está vigente y que se está redefiniendo la relación de fuerzas, pero que todavía el peso de esta concepción es contundente. En todo caso, será muy necesario que la Corte Suprema muestre en este nuevo esquema si acompaña estos nuevos procesos y la orientación de su gobierno o si se opone a su profundización. Este es uno de los...
rechazado, salvo por el voto de Zaffaroni, los planteos que hicieron el CELS y el fiscal general Aguat en relación con el nombramiento irregular del presidente de esa asociación de magistrados, Luis María Cabral, como juez subrogante en la Cámara de Casación, en forma irregular, contraria a lo que marca la ley, adelanta que la Corte no está todavía muy dispuesta a discutir estos temas y a mostrar un nuevo tipo de liderazgo. Lo mismo se puede decir sobre la alianza que conforma con el establishment judicial para discutir el manejo del presupuesto, mientras se amenaza con inconstitucionalidades por otro tramo de las mismas leyes. Habrá que ver si esto ha sido una movida táctica para sostener la necesaria autonomía relativa de la Corte frente al poder político o si es una definición de agenda política. Del mismo modo, en el Consejo de la Magistratura está pendiente el avance del sumario al juez de casación Eduardo Riggi. Hace unos días, al leer la condena a José Pedraza y a los autores materiales del asesinato del militante político Mariano Ferreira, el juez, el presidente del tribunal, Horacio Díaz, se refirió al intento de soborno más escandaloso de la justicia federal, del cual el juez de casación Riggi es protagonista. Y el trámite disciplinario tiene que mostrar que estas alianzas están quebradas, que no hay impunidad, que no puede haber impunidad para este tipo de alianzas. Este caso muestra que las inquietudes por romper la complicidad de la justicia con los poderes fácticos no ha sido urgente para ninguno de los sectores representados en el Consejo de la Magistratura, para ninguno. Mientras sigue pendiente la amenaza de juicio político contra Daniel Rafecas, ¿acaso el magistrado más próximo al modelo de justicia democrática que se postula aquí, por una conducta imprudente en la que incurrió, que a lo sumo merecería una sanción disciplinaria y en todo caso una tramitación rápida de una situación que no puede quedar pendiente indefinidamente? Vamos a hablar un poco de un programa de reforma del sistema de justicia. Abandonar las políticas neoliberales y el fetichismo de la denominada seguridad jurídica implica repensar la agenda. Hay una agenda globalizada de reforma judicial que en todos los contextos repite un enfoque derivado del consenso de Washington y propagado en todos los países por el Banco Mundial, que pone el peso en la necesidad de garantizar reglas del juego convenientes para los mercados, es decir, para los grandes intereses económicos. Y simultáneamente un enfoque sobre los procesos penales para aumentar la efectividad del poder punitivo con una orientación meramente tecnocrática. Más dureza del sistema penal para mostrar un Estado chico con capacidad de dar seguridad, independencia judicial como mera neutralidad estatal para que sea el mercado el que dirima los conflictos. Y esto acompañado de procesos judiciales caros y elitistas. Este es el paradigma que queremos poner en crisis. Esto es lo que no puede continuar. Es preciso desarmar la idea decimonónica de independencia judicial que deriva en un poder judicial neutral, supuestamente neutral, excluido del contexto, para reconocer en cambio que existen intereses cruzados, que existen relaciones de poder en el propio campo judicial. Es mejor empezar a hablar de autonomía frente a los poderes políticos y económicos, pero también de construcción de legitimidad. Autonomía para la defensa de los intereses sociales y para la protección de los derechos humanos. Dicho esto, el criterio rector de un programa de reforma judicial transformador de verdad debe ser el reconocimiento de las desigualdades sociales reales. No hay duda que se debe intervenir con acciones, herramientas y políticas que fortalezcan al Estado frente a los poderes fácticos, para que no se pueda utilizar al Estado, no se pueda utilizar a la justicia en detrimento de las políticas distributivas. Pero al mismo tiempo es igualmente cierto que hay que garantizar canales de acceso y tutela judicial efectiva
cuando se trata de pararse frente al Estado para la protección de los derechos humanos. La pelea por el activismo judicial puede reconocer estrategias conservadoras. El caso célebre de la Corte Suprema de los Estados Unidos, que durante el primer mandato de Roosevelt bloqueó las políticas del New Deal. Pero durante estos años en la Argentina, el activismo judicial ha sido una de las herramientas más importantes utilizadas por el movimiento en defensa de los derechos humanos y las organizaciones sociales para pararse frente al Estado cuando es el Estado, a través de sus distintas instancias, el que viola derechos o el que no puede resolver meramente por la administración política los conflictos sociales. El programa de reforma, que a nuestro juicio debe exceder en mucho al paquete propuesto por el Poder Ejecutivo, además de estar guiado por la necesidad de trabajar sobre las desigualdades reales y desarmar la idea corporativa de independencia, tiene que evitar dos cuestiones que para nosotros son centrales. Por un lado, tiene que evitar el desarrollo de un programa de alianzas políticas con los sectores populares a través de la demagogia punitiva, que es una tentación siempre presente en todos los sistemas políticos. Y por otro lado, tiene que abstenerse de restringir las herramientas del derecho para la defensa de los derechos humanos bajo la idea, que a menudo prospera en los gobiernos, de que la única vía para canalizar los conflictos sociales es la arena política. Por supuesto que la arena política es un escenario fundamental y por supuesto que en estos años en la Argentina se han dado pasos fundamentales en ese sentido, pero no es posible, no es legítimo ocluir la vía judicial para la defensa de esos derechos. Respecto a la demagogia punitiva, yo quería hacer una referencia específica al lugar donde estamos, a La Matanza, que es uno de los lugares donde más se expresan los efectos de la exclusión y la violencia del discurso punitivo. Aquí, hace 4 años, desapareció el adolescente Luciano Arruga. Y este caso es paradigmático de la vida de los pibes en los barrios pobres, hostigados por la policía bonaerense y por los reclutadores de las redes de ilegalidad. Los amigos de Luciano cuentan cómo son detenidos sistemáticamente, y esto ocurre en todo el conurbano y ocurre también en muchas provincias. Los poderes provinciales, ni su gobierno político, ni el Poder Judicial pudieron o quisieron investigar qué pasó con Luciano, pero tampoco quisieron ver qué cosas había alrededor del caso. Corrupción policial, violencia institucional, pobreza criminalizada, el Estado gendarme. Luciano había sido torturado en el destacamento de Lomas de Mirador solo unos meses antes de su aparición, pero eso tampoco fue investigado hasta hace muy poco, y gracias a la movilización de su familia, apoyada por algunas organizaciones de derechos humanos de aquí de La Matanza, la PDH, y nacionales como el caso nuestro del CELS. La demagogia punitiva expresa únicamente la impotencia política por hacerse cargo del problema del delito y de la violencia. Delega en la policía la regulación del delito y el contacto con grandes masas de población y da un mensaje claro a la justicia, que es la centralidad del encarcelamiento. La última reforma del gobernador Scioli sobre el sistema de excarcelaciones para quienes sean detenidos con armas es una muestra de este tipo de alianzas entre la política, la policía y la justicia. En una decisión inédita y saludable que saludamos, la Corte Provincial de Justicia ha suspendido su aplicación mediante una medida cautelar hasta tanto se decida la constitucionalidad de esta ley. El gobernador ha decidido modificar el proyecto, que era contrario al derecho internacional de los derechos humanos, pero insiste en el discurso de que los problemas de seguridad se resuelven con normas procesales y con más atribuciones a la policía. Y el caso Candela, la chiquita asesinada por parte de una red de ilegalidad,
realidad en la cual participaban funcionarios de la policía bonaerense. Hay una comisión investigadora que recomendó sanciones, la separación, sanciones y procesamiento de 50 altos jefes de la policía bonaerense, que lejos de ser separados fueron ratificados por el gobernador Scioli inmediatamente publicada la investigación de la comisión investigadora. Este discurso es esencialmente contradictorio con un programa de inclusión social. La conformación de este espacio, en tanto se propone transformar las lógicas judiciales, tiene la tarea de desarmar la idea de la puerta giratoria. Las cárceles están llenas de pobres que solo entran y cuando salen lo hacen más resentidos, enfermos y con violencia contenida. Estudiemos los casos y discutamos las reformas que lleven a una mejor respuesta y mayor confianza para las víctimas, pero no usufructuemos la falta de legitimidad y la desconfianza popular en la justicia para no enfrentar con políticas de seguridad y judiciales democráticas las demandas sociales. Las demandas sociales sí tienen que enfrentarse con decisiones políticas, con políticas sociales, y no con represión, no con endurecimiento de penas, no con ablandamiento de garantías procesales. Otra cuestión a la que me quiero referir es la necesidad de no limitar las herramientas jurídicas para la protección de los derechos humanos. La reforma de las medidas cautelares se plantó fuerte para discutir de qué modo evitar su uso por las corporaciones en defensa del statu quo. Como dijimos en el Senado cuando fuimos invitados a exponer, valoramos que esta iniciativa desenmascaró a quienes han utilizado estos privilegios. Ya mencioné la cautelar que frena la aplicación de la ley audiovisual. Y también publiqué una investigación sobre el diario La Nación, que no cumple con su obligación impositiva gracias a una medida cautelar que tiene 10 años de antigüedad, de los cuales 4 en los estrados de la Corte Suprema de Justicia. En este sentido, el fortalecimiento de la defensa del Estado es vital para sostener políticas que afecten a esos intereses. Sin embargo, la regulación terminó por generar también una limitación al uso de la vía cautelar como forma de defenderse frente a actos del Estado que requieren una respuesta urgente del sistema de justicia para no tornar ilusorios los derechos. Más allá de los ejemplos que dimos en el debate del Senado, y por suerte, a raíz de ese reclamo, se introdujo una modificación que deja a salvo los supuestos más graves, fundamentalmente cuando afectan a los sectores socialmente vulnerables. Pocos días después, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires avanzó en el Hospital Borda con una represión violenta, a pesar de que había una medida cautelar vigente en defensa de los derechos de los usuarios. Lo relevante para este escenario es fortalecer estas y otras vías procesales rápidas y efectivas para la defensa de los derechos humanos. El CELS y muchas otras organizaciones han utilizado estas herramientas para luchar por el reconocimiento de derechos. Y lo mejor del desarrollo de jurisprudencia en distintos lugares del país ha sido la posibilidad de acceder a la justicia cuando se enfrentaban decisiones estatales arbitrarias y un programa de gobierno regresivo en el reconocimiento de derechos, cosa que lamentablemente ocurre en muchas provincias de nuestro país. No todo es la conducción política del gobierno nacional, no todo es ampliación de derechos, no todo es redistribución de la riqueza. Sigue habiendo situaciones de profunda injusticia y el recurso de los derechos vulnerados a la justicia para su protección no debe ser ocurrido. El acceso al reclamo para el ejercicio de derechos puso muchas veces a la justicia en el lugar de la política. No es esto lo que estamos proponiendo. La conflictividad social hay que traducirla en políticas de inclusión, pero en estos casos la justicia debe ser promotora de igualdad real y permitir que todos los grupos por igual puedan pararse frente al Estado en defensa de sus derechos. La pelea simbólica por modificar la relación de fuerzas y hacer un Estado más inteligente frente a las demandas políticas de las corporaciones
reclama también sostener el estandarte de estos años de la lucha por el derecho para la defensa de los sectores más castigados. Hay que hacer una cosa y hay que hacer la otra. Son simultáneas y no son contradictorias, son complementarias. Así se democratiza la justicia. Quiero hablar de la agenda pendiente, de los desafíos en un programa de reforma judicial. Hasta ahora se ha enfocado en cuestiones institucionales que hacen a la conformación del Poder Judicial y fundamentalmente a la relación del Poder Judicial con el Poder Político, para poner en crisis la alianza entre los sectores más conservadores, algunos sectores políticos y el establishment judicial. Esto es muy necesario, esto es imprescindible, como se aprecia en las duras reacciones que estos proyectos han provocado. Pero sin embargo quedan temas centrales para intervenir sobre problemas concretos de funcionamiento del sistema de justicia que han cristalizado las desigualdades y justificado las violencias. Si la sociedad hubiera hablado antes a la justicia y al poder político sobre qué se necesita, la agenda hubiera entrado a aspectos centrales, de los cuales quiero mencionar algunos pocos. Primero, un plan nacional de acceso a la justicia y de reforma de los procedimientos. La legitimidad cuestionada del sistema de justicia tiene que ver con los graves problemas de acceso, las demoras y los obstáculos que los trámites imponen y el extremadamente alto costo del litigio para los sectores populares. La reforma de los procedimientos es urgente y no solo de la justicia penal. Los conflictos cotidianos se enmarañan en los trámites. Son necesarios nuevos procedimientos orales con plazos cortos, como una reconfiguración de la respuesta judicial cotidiana, y debemos evitar que la incorporación de las nuevas cámaras de casación repercuta en plazos más largos, en litigios más caros y en una nueva jerarquía judicial. Y lo fundamental es redefinir el vínculo con los sectores desaventajados de la sociedad. Hay medidas procesales que pueden ampliar sustancialmente el acceso a la justicia. Ya no alcanza con las políticas de proveer asistencia jurídica a los sectores desaventajados. Hay que repensar la configuración de los procedimientos que han sido armados justamente para cristalizar las desigualdades y dificultar o impedir los planteos que las cuestionen. La simplificación de los trámites y la incorporación de presupuestos procesales que den cuenta de las desigualdades reales de quienes acceden a los tribunales son parte del acceso efectivo a la justicia. Pensemos en los trámites de familia, en los desalojos, en los juicios laborales. Se pueden incorporar regulaciones similares a las del derecho laboral también para los campesinos, en nuevos procedimientos para los trámites de desalojo en los cuales haya familias, o una nueva regulación para la definición del amparo en materia de derecho laboral. Habrán visto en estos días la discusión que hay en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre los desalojos. El Poder Judicial de la ciudad que reivindica la facultad de desalojar sin mirar a quién, de desalojar viendo simplemente el título del derecho de un propietario, ignorando quiénes son los que viven en esos lugares. Y hay otro sector que cuestiona eso y que plantea la necesidad de tomar en cuenta las necesidades de las personas que viven en esa situación. Esto, a su vez, debe llevar a la concreción normativa de la ampliación de la legitimación para casos colectivos o de incidencia colectiva, así como las acciones de clase, o el reconocimiento de la intervención de organizaciones para impulsar casos de interés público. Es preciso discutir una nueva ley de amparo a la luz de la Convención Americana de Derechos Humanos, o en todo caso, pensar procedimientos rápidos y urgentes como existe en Brasil con el mandado de seguranza o en Colombia con la acción de tutela. Estas acciones quitan del debate la cuestión de las cautelares y otorgan a grupos específicos la posibilidad de acceder a los tribunales para la defensa de sus derechos. Es necesario comenzar una conversación a fondo con los movimientos sociales, con los campesinos, con los pueblos originarios. Hay que debatir sus problemas y pensar
esquemas concretos de respuesta a sus necesidades. La lucha por la tierra se traduce en conflictos que desencadenan muchas veces violencia. El acceso a los tribunales requiere en estos casos de otros trámites, de otra respuesta estatal. Los desalojos violentos han estado generalmente amparados en órdenes judiciales, en trámites que inclinan la balanza hacia el supuesto propietario. El avance de la frontera agropecuaria se ha traducido en la multiplicación de hechos de violencia y en la utilización de la justicia como herramienta de dominación en contra de los intereses populares. Estos cambios tienen que repercutir en las justicias provinciales y en las justicias federales de las provincias. La demorada reforma procesal penal, que provea oralidad, rapidez y transparencia a los procesos penales, es imprescindible. No por enamoramiento del garantismo penal con el sistema acusatorio, sino porque hay que cambiar la configuración de poder en el fuero federal. Poder acumulado en años por jueces sospechados, por fiscales que hacen poco y que pactan con los jueces, y por estudios de abogados muy poderosos que aceptan e imponen estas reglas de juego. El sistema de justicia tiene que involucrarse en los procesos políticos y sociales más importantes. La Procuración General de la Nación está avanzando en orientar su trabajo a la criminalidad económica, al narcotráfico y sus redes, a la violencia institucional, a la trata de personas. Está pendiente un debate sobre la reforma del Ministerio Público Fiscal y ya vimos la reacción, la respuesta que de sectores del poder político, del poder judicial, se ha dado a estos avances que estaban largamente demorados en el Ministerio Público. Esta misma discusión debe darse para la justicia comercial y laboral en defensa de los trabajadores, del mismo modo en que hay que avanzar para que derechos como los de las mujeres puedan ser realmente ejercidos sin obstáculos en el sistema de salud y en los sistemas judiciales. En este contexto no somos neutrales. Si vamos a discutir esta hegemonía descripta, la pregunta es ¿para dónde vamos? Se trata de construir autonomía para reclamar al Estado sobre la construcción social de legitimidad. Para esto es preciso remover la ideología según la cual la imparcialidad de los jueces consiste en la indiferencia afectiva frente a los conflictos humanos y valorativos que se les presentan y que entienda el entramado de poder en el que decide. Sigue siendo cierto hoy lo que José Nun escribió en el año 2000 en su libro Democracia, Gobierno del Pueblo, Gobierno de los Políticos. En América Latina, dice, la democracia representativa solo está resultando viable dentro de límites muy estrechos que los políticos deben negociar continuamente con los grandes grupos económicos nacionales y extranjeros, para los cuales este régimen aparece por ahora como más confiable que las dictaduras militares. Que su autor haya cambiado de bando no invalida la justeza del diagnóstico y el programa pendiente que implica.